estimados amigos que están conectados en este momento, nos están viendo desde tu casa, tu celular, desde, no sé, desde el bus, donde estás viajando, desde el auto de tu papá, de tu mamá, de tu tía, de tu abuela, de tu novio, de tu novia, de tu novia, de lo que sea. Estamos en compañía, bueno, yo soy Marco Echegaray y estoy en compañía de Jorge Antonio Salcedo y de Axel Guevara Rufner, mis compañeros, mis partners. Esto ¿Qué tal? es ¿Cómo Los estamos? Mala Sangre. En esta ocasión vamos a tocar pues el tema que está en boga ahorita, que está pues pegando porque, bueno, estamos siendo manejados por un gobierno comunista y vamos a hablar hoy día del comunismo, pues aquí en el Perú y en el mundo. Bueno, vamos a comenzar pues viendo, conociendo dónde se inició pues el comunismo, Jorge. Bueno, O Axel. ¿qué tal Marco? ¿Qué tal Axel? ¿Qué Bueno, tal? y ahí discutiría un poco, porque yo no creo que estemos viviendo un gobierno comunista en realidad. Ya. Pienso que el comunismo es otra cosa, y ahí sí discreparé un poquito contigo, Marquito. Lo que yo creo que estamos viviendo más bien es un gobierno, O dicen ellos que son pues comunistas, nada, ¿no? ¿no? Es un gobierno un poquito, Un intento, una amague. así es, un amague de gobierno. No creo que no llega ni a La de gobierno comunista. Ronaldinho nos están haciendo, Marquito. La elástica, Sí, esa, es la verdad. jugada No, famosa, pero ¿no? la versión del Cuto. Hmm. La Una cosa elástica del curiosa Cuto. que, bueno, creo que en el transcurso del programa de hoy vamos a tratar de dilucidarlo un poco para que las personas que nos escuchan, que nos vean, pues, digamos, decidan un poco para dónde vamos, ¿no? ¿Qué dice Jorge? Sí, sí, claro. Vamos a un poco comentar, ¿no? La idea un poco del programa es conversar, ¿no? Y ver, ¿en verdad vivimos un gobierno comunista? Particularmente creo que no, ¿no? Entonces, yo creo que ahora vamos a hablar un poco sobre dónde nació el comunismo, vamos a hablar un poco sobre cómo es que ha evolucionado, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el comunismo? Y bueno, con eso ya poder ver si es que en verdad eso, ¿no es cierto?, es lo que tenemos, ¿no? Aunque yo particularmente creo que tenemos pues un gobierno a la deriva que no tiene ni siquiera una ideología muy clara, ¿no? Entonces, eso, ahora tampoco no creo que haya un país comunista en el mundo, ¿no? No sé qué opinas, Marco, no sé qué opinas, Axel, no creo que exista un gobierno como tal comunista. Eh, no sé, a ver si ustedes me pueden dar ejemplos de un gobierno en la faz de la Tierra que tenga esa ideología política, creo que no existe, ¿no? No sé, o sea, también el tema del comunismo es un tema que se utiliza mucho, creo que esa palabra, que está un Un poco cajón desastre, desgastada. Jorge. Así es, así es, así es. Rosa Bartra, todo el mundo lo utilizaba, o sea, el gobierno castrochavista comunista, La DBA, la DBA, ¿no? la debe, así es. Entonces, yo creo que hay que un poquito aterrizar el concepto, ¿no? La gente que nos escucha podrá decir, bueno, ya esto empezó con polémica. Lo que podemos decir en pocas palabras es que nosotros le damos la carne a la gente y ellos escogen cómo cortarla. ¿Sí? Lo único que esperamos es que puedan digerirla del mejor modo. Vamos a conversar un poco, vamos a darle la información, vamos a discutir un poco de polémica, un poco de discusión, siempre con argumentos y qué más, con referencias. Así que bueno, nada, la idea, las conclusiones va a venir de parte de la gente que nos escuche, de parte de Marco, de Jorge, nada, toda la predisposición del mundo. Así que como dices, Marco, bueno, sí, pues al parecer todo empezó con Karl Marx allá en Alemania, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el comunismo vendría a ser una suerte de sistema económico, pues, ¿no? Entonces, eh, es como una suerte de utopía, ¿no? O sea, una sociedad perfecta, ¿no? Ahora, si hablamos de marxismo, ¿no? Porque si hablamos de marxismo tenemos que hablar de Marx, ¿no? Marx es un tema no es más que un sistema económico, es una suerte de filosofía política, ¿no? Es un sistema filosófico en realidad, ¿no? Y ahí Hay todo un detrás. tema con Marx porque dicen que era un tipo, pues, un vago, un haragán, que dejó morir incluso a sus hijos, que tenía, pues, una persona que lo mantenía, ¿no? Sí, sí, Ay, sí. caramba. Y creo que de ahí Empezamos viene arriba, Marco. creo que de ahí viene, pues, el tema de que les dicen ociosos a los izquierdistas, ¿no? Bueno, Mm, antes de irnos por la dicotomía de izquierdas-derechas, me parece importante ir a la base de todo. Partamos un poquito de lo que nos dice la RAE, que dicen. A ver, ¿qué nos dice la RAE, Marco y Jorge, respecto del comunismo? A ver, textualmente nos dice como primera acepción, el comunismo es la doctrina económica, como decía Jorge, política y social, que defiende una organización justamente social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. Esto ya nos lo mencionaba Jorge un poquito. Y en la que los medios de producción estarán en manos del Estado. El Estado es el que regenta todo.
justamente al regentarlo, el Estado distribuirá los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Ahí va un poquito ligado a lo que nos dice Jorge, ¿no? Esta suerte de utopía. Lo Ahora, cual es, antes, dime, claro, sí, Jorge. continúa. Lo cual, eso lo que has dicho es bien importante porque eso es un desastre, pues. Eso por eso genera, si tú ves, por ejemplo, los mercados en Venezuela, si tú ves, por ejemplo, la escasez que existe en Cuba o lo que existía en nuestro país, por ejemplo, en la época de Alan García, donde se tenían que hacer colas para encontrar un tarro de leche. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado, ¿no es cierto?, no tiene esa posibilidad de generar todo esto que tú mencionas, ¿no? Esa distribución equitativa, ¿no? De los recursos en la gente, eso no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, Y eso genera inflación, genera escasez, porque la única manera, ¿no? De que tú puedas saber qué cosa se debe vender y qué cosa se debe comprar, la única, digamos, medida el que tú mercado. podrías tener para eso es la oferta y demanda, ¿no? Tú compras y vendes en función a eso. Y si es que no existe la oferta y demanda, no existe mercado, no tienes esa, digamos, Las esa opciones. medida, claro, no tienes esa Esa medida. Entonces, regularización así es, autónoma. claro, ¿Se podría absolutamente. decir entonces que el comunismo suena bien, pero no se puede aplicar? Yo pienso que sí, ¿ah? Yo pienso que todos los países que lo han intentado aplicar están hecho un Han desastre, ¿no? fracasado, sí, han Así fracasado. es, definitivamente, ¿no? O sea, tú tienes a Venezuela, que es el país con más reservas del oro, perdón, de petróleo del mundo, ¿no es cierto? Que podría ser un país absolutamente rico y está, ayer vi unas estadísticas, el 76% de personas viven, pues son Extrema pobres, pobreza. pues son pobres, y y un poco más extrema por eso, o sea, por favor, o sea, la verdad no sé en quién en su sano juicio puede pensar que esto en algún lugar funciona, ¿no? Jorge, Entonces, Marco, digamos en todo caso que el comunismo es una contraparte, una antítesis al capitalismo. Claro, es lo contrario, ¿no? lo que yo creo que para ordenarnos más o menos, según lo que decía Marx, el comunismo es como una suerte de estado final, ¿no? O sea, el paraíso en la tierra, digamos, ¿no? Como es una portada de la atalaya, ¿no? De la, esta El nirvana. el nirvana, ¿no es cierto? Eso sería el comunismo. Y antes del comunismo vendría el socialismo, ¿no? Que es como un estado intermedio, ¿no? Entre el El socialismo capitalismo, o es sea, el digamos que camino hacia primero el es el comunismo. capital, bueno, si hacemos un poco de historia, primero está pues el esclavismo, el feudalismo y todo lo demás, pero luego viene el capitalismo, luego del capitalismo entra el socialismo, que es un estado intermedio, y luego del socialismo vendría recién el comunismo, que es esa sociedad perfecta donde no hay propiedad privada y que el Estado lo distribuye equitativamente y que todos somos felices, lo cual es un disparate, ¿no? Porque también hay algo que me gustaría agregar acá en la Rusia, por ejemplo, de Lenin, en la Rusia La esta Unión Soviética, bolchevique, ¿no es cierto?, que bueno, inició antes, en ¿no? los años del siglo XX, pues ahí no existía pues una sociedad capitalista, ¿no? Y en los países más capitalistas no ha habido este comunismo, no ha habido socialismo, no ha habido en Inglaterra, no ha habido en Estados Unidos. O sea, la verdad yo, para ser bien sincero, o sea, eso es lo que me gustaría conversar acá un poco, ¿por qué eso pega tanto, no? O sea, ¿por qué, sabiendo que la evidencia te dice que es un desastre, por qué la gente todavía sigue votando? ¿Por qué? Incluso porque ahorita estamos hablando de eso, ¿no? También, o sea, Porque suena bonito, pues, ¿no? En el papel, cuando tú escuchas la retórica, pues, de estos políticos o personajes que intentan inculcar el comunismo, pues suena bonito, suena chévere, ¿no? Ya todos vamos a ganar igual, todos vamos a comer igual, le vamos a quitar al rico para darle al pobre. Pero al final eso no funciona, ¿no? El que se llene de plata, pues, es el dictador y el pueblo, pues, las consecuencias de eso es que es hambre, ¿no? Hambre y pobreza extrema, ¿no? Justamente como Marco dice, en pocas palabras, pues el comunismo lo que plantea es que justamente el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia social. Básicamente esto provoca que se genere una gran brecha entre las clases sociales. Ahora, ¿qué nos dice el comunismo? De esta manera, justamente propone, perdón, la propiedad conjunta de los recursos productivos, de modo tal, como decía Marco, que no exista una división entre ricos y pobres, lo que generalmente se estima o se asume que produce el capitalismo. ¿Qué opinan ustedes? o sea, siempre va a haber ricos y pobres y siempre la gente va a ser igual, distinta. O sea, yo no soy igual a ti, Axel, yo no soy igual a Marco, ¿no? O sea, somos diferentes, ¿no? Tenemos diferentes talentos, habilidades, sueños, metas. ¿Cómo, por qué no Diferente vamos a historia, igualar? diferente cultura, Claro, o etcétera. Juntos sea, pero no revueltos, me dicen. claro, o sea, lo que yo creo que debe dar la sociedad es igualdad de oportunidades, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, que tú puedas tener la oportunidad de estudiar y de cumplir tus sueños, pero igualdad en acceso a recursos, igualdad en acceso a dinero, no me parece justo, pues. O sea, un médico no va a ganar igual que un barrendero, ¿no? Se supone que el médico ha estudiado, se ha sacado la mugre, entonces tiene que ganar más, ¿no?
y un barrendero, pues... A excepción de Chabelita, ¿no? A excepción de Chabelita. Esa Chabelita. Justo escuché En que todo Chabelita caso, era la Cochero 2, la Cochero 2. La Así que coche. en todo caso, para no Franco tirarnos de largo por la Tentamuglia, polémica, Jorge, el problema es que no Chaparrón. tenemos las mismas igualdades todos. No, perdón, no tenemos las mismas oportunidades todos. Ese es el problema, O Axel. sea, Pero la eso es otra solución no es el cosa. comunismo, sino que el capitalismo se aplica con algunos con el mando desconectado, me dices. Mm, claro, claro. O sea, el capitalismo ya brutal obviamente va a generar pues una serie de desigualdades, pero se supone que el capitalismo tendría que ser el espacio en el cual tú puedas cumplir tus sueños y hacerlos realidad, ¿no? El tema con nuestro país, lamentablemente, es que no ocurre eso, pues, porque en nuestro país unos empiezan, digamos, la carrera más adelante y otros más atrás. Y aparte, toma en cuenta que nuestro país es un país súper estamental, donde no es lo mismo nacer en Puno que nacer en Miraflores o en San Isidro. De hecho, Sí, el sí. niño que Centralizado en todo caso. nace en Puno tiene menos oportunidades para triunfar que un niño que... Eso es obviamente real, pero ahí no es el problema del capitalismo, el problema es de las oportunidades que le brinda, pues, precisamente una sociedad de bienestar, ¿no? Repartir la torta, ¿no? En todo caso, según les voy No, más entendiendo, que el problema repartir es la cómo torta. se aplica el capitalismo dentro de nuestro gobierno. No necesariamente es que el comunismo sea la respuesta, ¿verdad? Mira, yo no me van a decir a mí de repente ahorita tibio, me van a decir de repente Ecléctico. moradicto, así, pero en realidad yo pienso que el tema es ser una república, y una república es que todos somos ciudadanos iguales ante la ley, con los mismos derechos y oportunidades. Eso no es tampoco tan capitalista, sino es algo más, tiene que ver con lo republicano, ¿no? Entonces, el Estado se supone que tiene que dar las iguales oportunidades a todos, independientemente de tu color de piel, de tu nivel El socioeconómico. origen de dónde Claro, haya entonces ya tú y sabes demás. qué haces con eso, ¿no? Si estudias, no estudias, pero es una decisión ya de libertad personal, ¿no? Entonces yo pienso, yo hablo de igualdad de oportunidades más que de repartir eso, como dice pues el comunismo, que a mí es, la verdad, eso, no sé, me causa indignación a veces, ¿verdad? Sí, sí, es Cuando verdad. es Es Es, verdad, es es un verdad. poco curioso que en pleno siglo XXI aún sigamos discutiendo esto, ¿verdad? Como una posibilidad y demás cosas. Creo que todo el acontecer político nos ha llevado un poquito a continuar esta discusión. Sí, pues hay una serie bien bacán que yo recomiendo a nuestros escuchas, a la gente que nos está siguiendo, Netflix. Bueno, si han visto Juego del Calamar, ¿no? También vean lo que también es Está de bacán. moda. También habla mucho sobre las desigualdades de la Surcorea, ¿no? De Corea del Sur, ¿no? Que también es una sociedad así, ¿no? Capitalista. Pero hay una serie que se llama Yo Dictador, ¿no? Donde comentan de que por qué, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestro país, precisamente, ahora que estamos discutiendo esto, ¿no? Si es que tenemos un gobierno comunista o no, porque en nuestro país hemos elegido gente que tiene más o menos esa afiliación, porque hemos vivido pues en un periodo de pandemia, hemos vivido en un periodo ahí jodido, ¿no? Y cuando existen esos periodos jodidos, pues ocurren estos extremismos, ¿no? Yo pienso que si es que no habría habido pandemia, la cosa habría sido distinta en nuestro país, ¿ah? Definitivamente, me ¿Te refieres parece. a que las elecciones hubiesen tenido un rumbo diferente, Jorge? Yo creo que Por sí, no sé, ¿tú qué supuesto, por piensas, Marquito? supuesto, Porque mira, en claro, el por 2016, Axel, supuesto. estuvieron dos opciones de derecha. Claro. Fujimori más populista y Y PPK más Kuczynski. técnico. O sea, la gente en el Perú eligió mayoritariamente por un gobierno de derecha, ¿no? Pero lamentablemente el tema de la pandemia creo que fue algo que nos llevó a los extremos, ¿no? Y no sé, o sea, me parece la verdad que es bueno que lo estemos discutiendo, ¿no? Es bueno que lo estemos discutiendo porque en realidad yo creo que si nosotros tenemos evidencia, pues definitivamente eso no funciona, ¿no? No, no funciona nunca, ni va a funcionar, ¿no? Ahora, Claro, si a grandes Marquito. sí, justo lo que decías anteriormente, la pandemia, pues ha sacado a relucir nuestro lado más oscuro de todos los peruanos, ¿no? Hemos elegido los dos extremos, ¿no? Por un lado, la extrema derecha representada pues por Porqui, ¿no? Por el señor Rafael López Aliaga, y la izquierda, pues ultra izquierda, representada por Castillo, ¿no? Y en el medio, pues todos los demás. Pero Marquito, yo pienso que Castillo ni siquiera es de izquierda, compadre. O sea, Marquito Él es como persona no, un... pero el partido que representa Claro, sí, el ¿no? partido sí, ¿no? Si tú Claro, de hecho, lees el ideario pues de Perú Libre, es una izquierda maoísta, leninista, mariateguista, ¿no? Y no, bueno, y ese ideario es de vamos a terror, ¿ah? llegar. Ese ideario, de verdad, si tú agarras Sí, 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 y lo sí lo he desarmas, leído, sí lo he leído. es de terror. Es un chiste, ¿ah? Un ceviche de 7 colores. Porque sí, o sea, es una utopía todo lo que se menciona ahí. Es más, en la época en la que estamos en la cuarta revolución industrial, o sea, pensar en esas políticas, pensar en esas formas medievales o no sé, del siglo XIX, pensar en ese tipo
de gobierno es ridículo, ¿no? Hasta delirante, ¿no? Sí, Sí, hasta Nosotros sí. delirante. pensábamos que Por el eso chino muchos era un dicen que outsider hasta que salió Castillo. creo que se ha dado lo que ocurrió con Fujimori en los 90, ¿no? Ya estábamos colapsados como patria, estábamos pues ahorcados, como ocurrió con la pandemia también, y es ahí donde el pueblo elige pues el populismo. El Perú siempre elige sus caudillos, les gustan los caudillos. Entonces, si bien es cierto, escogió a Castillo para darle la contra pues a Keiko, siempre escogen los personajes y cabe resaltar también el trabajo que ha hecho pues Perú Libre de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, ¿no? Y se han unido todas las izquierdas. Si tú vas más allá, vas atrás, justo ahora leíamos por Twitter todo lo que ha salido del chat de los congresistas de Cerrón, que él los maneja a su antojo. Pues te puedes dar cuenta que han sido la unión de todas las izquierdas de todo el Perú. No solamente es Perú Libre, es la unión de Patria Roja, no del Partido En la misma Comunista, unión etc. de esta más progresista, se supone, ¿no? Que la verdad que Verónica Mendoza, te juro que absolutamente Como dice excepcional. ella, todos los ultrones, ¿no? Los ultrones se han unido, los ultras, los izquierdistas ultras. Es que lo que pasa es que no solo izquierda, Marcos, sino también toda la gente que en su vida iba a votar por Keiko. Ahora, pues hay toda una historia detrás respecto de los Fujimori y el No, Perú, me ¿verdad? refiero a la conformación del partido como tal, como ellos han ido trabajando en región, mes a mes, mucho antes de las elecciones, Me estás diciendo que ¿no? hace un robot de los Power Rangers, la izquierda. Claro, la unión Bueno, de todos, porque Perú un Libre pues Transformer, un no va a Transformer. tener pues partido en Tumbes, en Tacna, ¿no? Entonces han unido los Claro. partidos de izquierda, han tomado la bandera de Perú Libre y se han unido para llegar al poder, ¿no? Y lo han logrado como nunca ha ocurrido antes, porque lo mucho que llegó la Pero, izquierda unida fue en hermanito, el 85, ¿no? yo Con pienso que la Frijolito. izquierda, la izquierda dura en el Perú es el 20%. O Sí, sea, la por izquierda supuesto, es histórico, siempre va a votar es su votación histórica. por Verónica Mendoza, la que va a votar, Y la que va a va votar por indecreciendo. Ollanta. Luego, obviamente, ya, digamos, con todo este escenario que tú has mencionado de pandemia y todo lo demás, ha confluido estas, pues, la verdad que estábamos, pero la verdad que hemos tenido mala suerte, ¿no? O sea, hemos sido, pero la verdad, estábamos salados, ¿no? Porque imagínate, cualquiera le gana a Keiko. Con eso se demuestra que un panetón totus, un turrón de donde sea, una piedra le gana a Keiko. Un panetón todo. Es que ya, si no ganaba estas elecciones, no las gana nunca, Marco, créeme. Nunca, ya no las No, no, gana, ya, ya. yo creo que deben de meterle a la cárcel y que no salga nunca más porque está malogrando todas las elecciones, de verdad. Te juro De que cualquiera verdad, o le gana. sea, Cualquiera le esta ha gana. sido una elección de metapods. Cada uno se metía Cabe solito y entre ellos trataban de meterse Cabe, pero ninguno lo lograba. O sea, digo, nos jugó muy en contra y nos llevamos al extremo el argumento es de votar por el mal menor. Digo, es muy Sí, discutible, fue pero muy al final de discutible. cada día creo que el que fue a votar, la gran mayoría fue a votar en contra de, no a Claro, favor la de. izquierda hizo lo que no logró la derecha, ¿no? La derecha se dividió pues en 3 o 4 frentes con Keiko, con Rafael López Aliaga y con el tío el Hernando de peladito, ¿cómo se Soto. llama? Con Hernando. Hernando de Soto, y la izquierda se unió todos con Castillo, los ultrones, ¿no? Y los Es que la progresistas China que no son tiene poco pues ángel, Marco, la China no tiene ángel. ¿quién? Puedes tener todos los recursos, puedes tener el apellido, que No bueno, tienes carisma. pesa, para bien o para mal, pero no tiene carisma, no tiene empatía. La China es un robot, es un androide, salió de Sí, no, Dragon no Ball, pasa nada, no Marco. pasa nada. Kenji ganaba, eso sí. Kenji sí, puede ser, Kenji ¿eh? tiene más, tiene, tú lo ves a Kenji manejando su mototaxi, lo ves ahí, Vendiendo huevos. vendiendo huevos, cargando cajas Es de más simpático frutas. como su papá en los 90, Claro, ¿no? y aparte relaciona pues a su papá, ¿no? O sea, Kenji sí la Porque hacía, ¿no? Pero Keiko cae Keiko espesa, no, ¿verdad? Keiko no, Keiko no. Kenji aprendió cuál era la movida, por dónde dar justamente el populismo, como mencionabas, Marcos. Y bueno, sin embargo, para bien o para mal, no le dieron la oportunidad a nivel de partido de postular. No sé, ojalá que no, pienso yo, pero No, yo ojalá que creo no que le den los la oportunidad Fujimori de ya estar 5 años, ¿no? deberían dejar la política, los Fujimori, de verdad. Deberían, Marco, pero ellos tienen Pero más no, días que un gato y ya llevamos no la, 31 sí, años aquí sí, hablando de ellos, ¿no? sí, sí, eso es cierto. No, no creo que no la dejen, ¿ah? No creo que la dejen, van a seguir, pero ya con Bueno, menos fuelle, con hemos menos desviado un poco el desastres. tema, vamos a Sí, volver lamentablemente. vamos a volver a los temas que estamos hablando sobre el comunismo. La pregunta clave en esta noche, o día, o tarde, donde lo estés viendo, es: ¿el socialismo es lo mismo que el comunismo? Ya hemos dicho que No, no.
No, son dos cosas No, no, no. distintas, ¿no? O sea, el socialismo es un estado previo al comunismo. O sea, Digamos, es una versión light, un poquito descafeinada, si lo quieres ver así es. así. Acá he traído unas pepitas para ustedes, así que A ver. me permite para compartirles. A ver, vamos a dividirlo un poco en criterios. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? Por favor, no confundir, ¿sí? A ver, partamos básicamente de la ideología. A ver, ¿qué nos propone el socialismo? El socialismo nos propone que todos deben tener acceso a los productos y servicios básicos. Las industrias son el resultado del esfuerzo colectivo. Los beneficios deben ser para la sociedad en general. Ahora, ¿qué nos dice el comunismo? El comunismo nos dice, para empezar, clarito, todos son iguales. Las clases sociales no existen. Ese es el dogma, ¿sí? El gobierno debe ser propietario de todos los medios de producción. Los bienes del Estado deben ser repartidos al pueblo equitativamente. Aquí ya podemos lograr un poquito más que tal vez el comunismo es un poquito más extremista que el socialismo, ¿no? Claro, porque decir que no existen clases sociales es pues una utopía absoluta, pues, ¿no? O sea, Es siempre va a haber negar toda clases nuestra sociales. historia. Claro, o sea, tú ves en Cuba, Díaz Canel vive mejor que un cubano común y corriente. Sí existen clases sociales, ese compadre Definitivamente. come mejor, vive mejor, no se le va la Igual con luz. Maduro y Chávez, ¿no? Y Maduro y Chávez igual, o sea, por Dios, ¿no? O sea, siempre creo que van a existir. La clase dirigente es una clase social, ¿ya? ¿No? O cómo se van a organizar, ¿hay anarquía? ¿Cómo es la vaina, ¿no? Entonces eso es Justamente, absolutamente utópico, bueno. justamente Bien, ahora hablemos de al inicio pues Marquito. del comunismo se destacan también las vertientes, ¿no? Las corrientes comunistas que existen, por ejemplo, el maoísmo que se aleja pues del leninismo. ¿Qué piensa Jorge? No, eso son opciones políticas, pues. Mira, si nosotros revisáramos cómo eran los partidos políticos en el Perú en la década del 70, habían trotskistas, habían maoístas, habían estalinistas, mariateguistas, o sea, es toda una Todos los chanfle. cistas. Claro, ¿no? O sea, por Y ejemplo, al justamente, mismo... Sí, sí, hablando sí. de filosofía, Jorge y Marco, ¿qué nos propone el socialismo a nivel de filosofía? El socialismo nos propone que las personas trabajan acorde a sus habilidades y reciben conforme a sus contribuciones, Contribuciones. ¿sí? Perfecto. Ahora, las ganancias deben ser repartidas según la fuerza laboral. Ahora, ¿el comunismo qué nos dice? El comunismo nos dice, el acceso libre a los artículos de consumo solo es posible a través de los avances tecnológicos. Ahí ya podemos ver un poquito la diferencia por dónde va la cosa. Tal vez entre el socialismo y el comunismo no importa cuánto chambees, igual tienes el acceso. El socialismo sí te invita al menos a esforzarte, o me equivoco en esa lectura. Sí, ¿no? O sea, prácticamente en el comunismo hagas un... pues, no sé, eh, no sé, es esa sociedad pues absolutamente utópica, como digo, ¿no? Donde es la felicidad en la tierra, el paraíso en la tierra, eso es imposible, ¿no? El socialismo es más aterrizado, digamos, ¿no? Es algo más real, ¿no? Algo que se podría digerir un poco mejor, pero el comunismo creo que ya es otro level, ya, ¿no? Es otra cosa, ya y ¿Se hablar llegó a de... aplicar alguna vez el comunismo puro y duro en la Tierra, aquí en el planeta? ¿En China con Mao? Mira, no sé, creo que no, creo que Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte creo que más o menos lo intenta aplicar, eh, pero no, o sea, es imposible, es imposible. Deben haber algunos lugares específicos donde se ha intentado, ¿no? Digamos, pequeños espacios, ¿no? Pero no sé, no creo en realidad, ¿no? Sinceramente yo, para serte sincero, no tengo conocimientos de que alguien que sí haya funcionado, ¿no? En todo caso, ustedes dirían que el comunismo, incluso tal vez el socialismo, va un poco en contra de la naturaleza del hombre. Es Yo decir, creo que ¿el sí. hombre está conforme con la idea de que seamos iguales o por defecto No, necesitamos de alguna u otra forma demostrar ciertas diferencias positivas o por negativas? naturaleza creo que somos competitivos, ¿no? Somos competitivos para todo. Siempre, desde el hombre que vivía en las cavernas, pues salía la competencia de la caza, ¿no? Entonces, desde ahí creo que todos tendemos pues a resaltar, ¿no? El ego que tiene cada ser humano, pues lo hace tratar de ser mejor que el otro, ¿no? De sobresalir en la tribu. Esto es un poco curioso con lo que planteaba Marx, porque Marx decía que existía un comunismo primitivo. ¿Qué decía él? Que cuando nosotros éramos sedentarios, digamos, el que cazaba X, Y, Z cosa, cazaba y lo traía para la comunidad y todos se lo repartían de manera igual.
Pero este fenómeno cambia y varía muchísimo en el momento en que el ser humano se vuelve nómada y empieza a trasladarse de un lugar a otro, y el ser humano es dueño de lo que caza. Entonces, digamos que ahí se prueba un poco los argumentos de Marx, y podemos ver también que desde el principio pues no fue tan básico, porque el ser humano pues evidentemente busca beneficio, busca cambio y demás cosas, ¿no? Claro, o sea, la sociedad va evolucionando, pues, ¿no? O sea, de hecho que cuando el ser humano, bueno, primero era una sociedad primitiva, luego se convierte en nómade, pero luego obviamente descubre la agricultura y se asienta en un lugar, ¿no? El asentarse en un lugar significa que empieza a crearse propiedad privada, ¿no? Porque ya el lugar donde tú te has asentado es tuyo, ¿no es cierto? Ya tus animales ya son tuyos, entonces cuando se crea el concepto de propiedad privada, cuando el ser humano se asienta en un lugar, entonces creo que ahí es un poco ya más complicado. Y luego ya entra ahí ya todo el sistema ya de la política, ¿no? La política es una institución social en realidad, ¿no? Es una creación del ser humano, ¿no? Para Y, organizarnos, para no matarnos entre todos, ¿no? Entonces ahí entra ya otro tema, claro. Es como The Walking Dead. ¿Han visto The Walking Dead? The Walking Dead, por ejemplo, es una serie que te explica bien bacán cómo de una sociedad civilizada puedes regresar otra vez a una sociedad pues, donde el más fuerte, Por pues. supuesto, por supuesto. Ahí no existe por cierto, política. ya que la terminen, ya está durando mucho. Sí, ya está aburrida. No, pero para hablar, Todavía no la veo, ya. ya, la verdad ya que que la yo me acaben, ya ni el quedo cómic hasta ya la para atrás. temporada 8 o 7, creo que no, 8 o 9 creo es cuando está con Negan, bueno, pero para analizar estos temas es interesante, Claro, porque hay Rick Grimes, por ejemplo, ¿acaso quién lo eligió líder a él, a Negan? Que han votado, él se han hecho impuso partidos dentro de todo el políticos, grupo. no, pues la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Ahí no existe economía, ¿no? No es que, como, no es que la plata ahí no te sirve de nada, tienes que cazar, tienes que sobrevivir, o sea, es otro sistema, ¿no? Ahí Pero podríamos hablar de una última gran diferencia interesante entre el socialismo y el comunismo. Es decir, hay muchas, pero habría que revisar y nos tiraríamos todo el programa. Pero una gran diferencia muy interesante respecto a la propiedad privada. Para el socialismo existen dos tipos de propiedades. La primera es la personal, es decir, las casas, tu carro, tu moto, tu bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego existen